Nueva York nunca duerme. Por lo que no fue sorpresa para Alice Thompson, de 27 años, caminar por la brillante y ruidosa ciudad a las 4 de la madrugada. Se aferraba con fuerza a su desgastado abrigo contra el viento helado, mientras sus pensamientos se agolpaban sobre lo que la esperaba en el trabajo. Alice trabajaba como limpiadora en el prestigioso edificio Richardson and Cole, una de las firmas más influyentes del mercado financiero, un lugar donde ella era prácticamente invisible. Para Alice, la invisibilidad era un tipo de refugio. No destacaba, y prefería que fuera así. Había aprendido desde temprano que el mundo no era amable con personas como ella, y si podía hacer su trabajo sin ser notada, mejor. Sus días se dividían entre largas jornadas limpiando los impecables pisos de la compañía y las horas dedicadas a cuidar a su madre, quien sufría de problemas de salud crónicos. La vida de Alice era una constante maratón de obligaciones, sin espacio para sueños o amor. Nicholas Cole, el director general de Richardson and Cole, era el completo opuesto de Alice. Habiendo heredado la empresa de su padre, Nicholas asumió el cargo a principios de sus 30 con un carácter frío y un indiscutible talento para los negocios. Su reputación lo precedía. Era conocido como un hombre despiadado, rudo y distante. Nicholas nunca se había destacado por formar conexiones personales, especialmente en el trabajo. Para él, las personas eran simples piezas de ajedrez, útiles mientras cumplieran con lo esperado. Nicholas creía que el éxito se lograba a través del sacrificio. Sus relaciones nunca duraban. Su vida estaba dedicada al trabajo, y sus sentimientos permanecían bajo llave. No había espacio para distracciones emocionales, y él estaba orgulloso de ello. Si algo en su vida personal estaba roto, Nicholas lo compensaba con logros profesionales. Ese era su método, y se negaba a admitir que pudiera haber otra manera de vivir. Fue en una de esas madrugadas, cuando la oficina estaba vacía y tranquila, que los caminos de Alice y Nicholas se cruzaron por primera vez. Alice estaba limpiando la sala de conferencias en el piso 22, absorta en su trabajo, cuando la puerta se abrió de repente. Nicholas entró, distraído con unos papeles en las manos, sin siquiera notar su presencia. Para él, la limpiadora era solo parte del paisaje, invisible como siempre. Pero, por un giro del destino, Alice volcó el balde de agua que estaba a su lado, mojando el piso y captando abruptamente la atención de Nicholas. Él se detuvo, su fría mirada cayendo sobre ella como una afilada cuchilla. Alice intentó disculparse, avergonzada, pero antes de que pudiera hablar, Nicholas se acercó con su habitual expresión de desprecio. «No puedes ser tan incompetente, ¿verdad?», dijo, su voz tan fría como el aire de la madrugada. «Este es un lugar de trabajo serio, no un circo». Alice bajó la mirada, mortificada, tratando de limpiar el desastre lo más rápido posible. Esto no era nuevo para ella. Ser criticada e ignorada era parte de su rutina. Pero había algo en la forma en que Nicholas la miraba, algo que la hacía sentirse aún más pequeña. «Lo siento, señor. Lo limpiaré de inmediato», respondió, su voz baja pero firme. Nicholas, sin embargo, no se fue de inmediato. Se quedó allí, observándola detenidamente mientras limpiaba el piso. Y, por un instante, algo inesperado ocurrió. Nicholas realmente vio a Alice. No solo a la limpiadora que había interrumpido su flujo de trabajo, sino a la mujer que estaba allí, luchando por mantenerse firme en un mundo que parecía siempre estar en su contra. ¿Qué era eso? ¿Un brillo en sus ojos? ¿Una chispa de determinación que no esperaba encontrar en alguien como ella? Nicholas sacudió la cabeza, alejando cualquier pensamiento que amenazara con desviarse de la lógica. «Solo es una sirvienta», pensó, dejando la sala con pasos rápidos y dejando atrás a Alice. Pero esa noche había dejado su marca. Algo había cambiado en Nicholas, aunque no lo admitiría. La imagen de Alice, arrodillada en el suelo, ordenada y sencilla, pero con una inusual firmeza en su mirada, permaneció en su mente más tiempo del que debería. En los días siguientes, Nicholas se encontró observándola más seguido. La forma en que se movía por los pasillos, siempre tratando de no llamar la atención, la manera en que parecía cargar el peso del mundo sin quejarse. Había una fuerza silenciosa en ella, una fuerza que lo intrigaba, y esa curiosidad lo irritaba profundamente.
Nicholas no podía permitirse distracciones, especialmente con alguien que trabajaba muy por debajo de su posición. Cuanto más notaba a Alice, más severo y rudo se volvía, como si intentara expulsar lo que crecía dentro de él. Cada vez que se cruzaban, él la trataba con frialdad, humillándola frente a sus colegas, como si eso pudiera ahuyentar lo que sentía. Pero, por más que lo intentara, su presencia no se borraba de su mente. Por su parte, Alice notó el cambio en el comportamiento de Nicholas. Aunque trataba de evitarlo lo más posible, no podía negar que sus miradas y comentarios la afectaban. No entendía qué había hecho para merecer tanta hostilidad, pero no se permitió flaquear. Sabía que, como siempre, tendría que ser fuerte y sobrevivir a lo que le lanzaran. Lo que Alice no sabía era que, detrás de la máscara gruñona de Nicholas, algo se estaba desmoronando. Ya no podía ignorar lo que sentía, y eso lo aterrorizaba, porque, por primera vez en años, Nicholas estaba empezando a sentir de verdad. En los días que siguieron a su encuentro en el piso 22, Alice sintió como la tensión crecía. Trataba de no pensar en el incidente, pero la tensión entre ella y Nicholas parecía aumentar con cada nuevo encuentro. Él continuaba provocándola. Cada comentario frío, cada mirada desdeñosa, la hacía sentir insignificante. Pero, al mismo tiempo, había algo más en juego. Nicholas la observaba con una intensidad que la ponía incómoda. No estaba segura de qué pensar. Parecía querer mantenerla a distancia, pero había algo en sus ojos que contradecía sus palabras. Para Nicholas, lidiar con Alice se estaba convirtiendo en un problema personal. No podía dejar de pensar en ella, y eso lo enfurecía. Desde el momento en que la vio arrodillada limpiando el piso, algo cambió en su mente. Ella era diferente de todos los demás a su alrededor. Había una fuerza tranquila en ella que Nicholas no entendía, y esa fuerza lo intrigaba de una manera que nunca antes había experimentado. Lo hacía sentirse vulnerable, y odiaba esa sensación. Cada vez que Nicholas se cruzaba con Alice, se sentía inquieto, como si algo dentro de él estuviera fuera de control. En respuesta, su frialdad se intensificaba. La humillaba públicamente, menospreciaba su trabajo y se aseguraba de recordarle constantemente cuál era su lugar en la jerarquía de la empresa. ¿Crees que eso es suficiente?, preguntó Nicholas en un día particularmente difícil, observando a Alice mientras limpiaba un escritorio en la oficina. Su voz era dura, fría. Si eso es lo mejor que puedes hacer, es una lástima. Alice respiró hondo, controlando la ira y el miedo que amenazaban con explotar. Estaba acostumbrada a ser ignorada e incluso maltratada por otros en el trabajo, pero la crueldad de Nicholas era diferente. Sentía que él estaba atacando algo más profundo, como si quisiera destruirla emocionalmente. «Estoy haciendo mi trabajo lo mejor que puedo», respondió, manteniendo la mirada firme pero con la voz temblorosa. «Si no estás satisfecho, puedo intentar mejorar». Nicholas guardó silencio por un momento, observándola. Por un instante, la dureza en su rostro se suavizó, como si estuviera a punto de decir algo diferente. Pero en lugar de eso, simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir nada más, dejando a Alice confundida y humillada, pero también con una extraña sensación de que algo no estaba bien. Alice comenzó a notar que Nicholas aparecía más seguido durante las horas en que ella trabajaba. Caminaba por los pasillos donde ella estaba limpiando, siempre con una expresión dura en el rostro, como si estuviera buscando algo. Alice no sabía qué pensar de esta atención no deseada. Sabía que Nicholas era inalcanzable, un hombre exitoso, rico y poderoso, mientras que ella era solo una limpiadora tratando de llegar a fin de mes. Pero, por mucho que odiara admitirlo, su presencia la afectaba de maneras que no podía entender. Por su parte, Nicholas se sentía cada vez más dividido. Sabía que su comportamiento hacia Alice era irracional. No tenía razón para ser tan cruel con ella, pero no podía evitarlo. Era como si tratarla con frialdad y distancia fuera la única manera de controlar lo que estaba creciendo dentro de él. Y mientras más luchaba contra ello, más imposible parecía ignorar lo que estaba empezando a sentir. El desprecio era la única forma de alejar lo que sentía. Con cada día que pasaba, se encontraba más obsesionado, más incapaz de ignorarla, y lo que más lo irritaba era el hecho de que Alice, a pesar de todo, mantenía su dignidad.
Incluso cuando él la humillaba, nunca parecía derrotada. Lo miraba con una mezcla de desafío y aceptación, como si estuviera acostumbrada a enfrentar la adversidad. Esto lo intrigaba y atraía más de lo que quisiera admitir. Pero todo cambió una noche silenciosa. Era tarde, casi medianoche, y Alice estaba terminando su turno. El edificio estaba casi vacío, salvo por algunas luces encendidas en las oficinas superiores. Alice estaba en el piso 25, limpiando la sala de conferencias. Era la hora del día en que sentía algo de paz, el silencio de la noche, los sonidos distantes de la ciudad afuera. Era el único momento en el que podía pensar en su vida y en cómo seguir adelante. Pero, para su sorpresa, Nicholas apareció en la puerta, su expresión tan severa como siempre. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó, su voz tan fría como el hielo. Alice dejó de hacer lo que estaba haciendo, sorprendida por su presencia tan tarde. «Solo estoy terminando mi turno, señor Cole», respondió con calma, tratando de no mostrar lo nerviosa que estaba. Nicholas entró en la sala, cerrando la puerta detrás de él. El aire se volvió pesado, y Alice sintió su corazón acelerarse. Parecía estar luchando con algo, como si quisiera hablar, pero no supiera cómo. «No te entiendo», dijo Nicholas de repente, su voz menos áspera que antes, pero aún con una frialdad controlada en ella. «¿Aceptas todo lo que digo, cada humillación sin cuestionarlo? ¿Por qué no te enojas?». Alice lo miró sorprendida por la pregunta. Podía mentir, podía tratar de esquivar la verdad, pero sentía que necesitaba ser honesta. «Estoy enojada», respondió, su voz calmada pero firme. «Pero la ira no me ayudará a pagar las cuentas, no curará a mi madre, y ciertamente no cambiará la forma en que piensa sobre mí». Nicholas permaneció en silencio, mirándola con una intensidad que la hizo sentirse expuesta. «¿Y qué es lo que pienso de ti?», preguntó, retándola. Alice tragó saliva. Se sentía vulnerable, pero decidió no retroceder. «Que soy insignificante», respondió, bajando los ojos un momento, pero luego levantándolos nuevamente. «Y quizás para ti realmente lo soy». Nicholas no respondió de inmediato, simplemente la observó, sus pensamientos visiblemente conflictivos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un punzón de culpa. Había algo en la quietud y fortaleza silenciosa de Alice, en la forma en que afrontaba la adversidad, que lo hacía cuestionar su propia frialdad. Él, el hombre que nunca se había permitido sentir, ahora estaba consumido por emociones que no sabía cómo controlar. Pero en lugar de abrirse, recurrió a su forma habitual de tratar lo que no podía entender, más frialdad. «Quizás deberías recordar eso», dijo Nicholas, sus palabras duras, antes de girarse y salir de la sala. Alice se quedó allí, sola, con el corazón pesado. Pero no importaba cuán duro él intentara alejarla, algo le decía que Nicholas estaba luchando con algo dentro de él, y a pesar del dolor que le causaba, sentía que había más en Nicholas de lo que él dejaba ver la noche después de su extraña confrontación con Nicholas fue larga para Alice. Apenas durmió, sus pensamientos regresando constantemente a esa conversación en la sala de conferencias, sus palabras, sus provocaciones y, sobre todo, la mirada de dolor contenido y confusión detrás de su máscara fría, que la hizo sentir inquieta. Había algo en Nicholas que no lograba entender completamente, un dolor oculto que parecía estar siempre al borde de salir, pero que él reprimía con todo su ser. Sin embargo, Alice también sabía que no podía dejarse involucrar. Él era su jefe, un hombre que la humillaba públicamente y la trataba como una inferior. No podía permitirse tener expectativas, mucho menos albergar sentimientos por él. Aún así, cada vez que lo veía, se sentía más y más afectada, como si estuviera siendo arrastrada hacia un torbellino emocional del que no sabía cómo escapar. En toda la ciudad, Nicholas también lidiaba con sus propios demonios. Su interacción con Alice esa noche lo había dejado más perturbado de lo que estaba dispuesto a admitir. No podía dejar de pensar en ella, en la forma en que afrontaba su propio dolor, en su resiliencia frente a sus provocaciones. Todo en ella era diferente de las personas con las que estaba acostumbrado a tratar. Alice no parecía tambalear, no importaba cuánto él tratara de menospreciarla, y eso lo desarmaba. Lo que más lo irritaba era el hecho de que, por mucho que lo intentara, no podía sacarla de su mente.
Las otras mujeres que habían pasado por su vida eran fáciles de olvidar, no significaban más que distracciones temporales. Pero Alice era diferente, y eso lo aterraba. Sabía que sus sentimientos por ella estaban creciendo, pero no quería admitirlo, ni siquiera a sí mismo. Y en lugar de enfrentarlo de una manera sana, la empujaba lejos, escondiéndose detrás de su frialdad y arrogancia. Esa semana, Alice intentó mantener la cabeza agachada y concentrarse en su trabajo. Necesitaba el empleo, y lo último que quería era más confrontaciones con Nicholas. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Una mañana, cuando Alice llegó para limpiar el piso ejecutivo, notó que algo era diferente. Había una reunión importante programada para ese día, y la atmósfera era aún más tensa de lo habitual. Los asistentes corrían de un lado a otro y los ejecutivos estaban nerviosos por una visita de importantes inversores. Alice sabía que debía tener aún más cuidado. Cualquier error ese día podría ser fatal. Mientras limpiaba discretamente una de las salas, escuchó voces acercándose. Era Nicholas, acompañado por otros ejecutivos. Estaban discutiendo animadamente sobre los resultados de la empresa y cómo impresionar a los inversores. Alice intentó alejarse para no ser notada, pero antes de que pudiera irse, Nicholas la vio. Sus miradas se cruzaron por un breve momento, y algo destelló en sus ojos, una mezcla de sorpresa y quizás reconocimiento. Sin embargo, el momento se rompió rápidamente cuando uno de los inversores que acompañaba al grupo, un hombre de mediana edad con una actitud pretenciosa, hizo un comentario despectivo al notar la presencia de Alice. ¿Es eso lo que mantiene limpia la empresa?, dijo, con una sonrisa burlona, mirando a Alice como si fuera solo un objeto decorativo. Diría que hace un buen trabajo para alguien como ella. Alice sintió su rostro arder de vergüenza y enojo. Estaba acostumbrada a ser ignorada, pero ser tratada con tal desdén frente a tanta gente era demasiado. Bajó la cabeza, preparándose para salir rápidamente de la sala, pero antes de que pudiera moverse, Nicholas intervino. «Esto es inaceptable», dijo Nicholas, su voz fría y controlada. «Aquí tratamos a todos con respeto, desde los ejecutivos hasta los conserjes». Le lanzó una mirada helada al inversor, cuya expresión cambió rápidamente a sorpresa y vergüenza. Alice quedó atónita. Esto era inesperado. Por mucho que Nicholas la hubiera humillado, nunca había permitido que nadie más la tratara de esa forma. Y por un breve momento vio algo en sus ojos que nunca había visto antes: protección. El inversor, dándose cuenta de su error, trató de enmendarlo. «Yo no quise ofender, solo era una broma». Por supuesto, Nicholas no respondió, solo lo ignoró y se alejó, su rostro impasible. No volvió a mirar a Alice, pero ese simple gesto dijo más que todas las palabras. Y aunque Alice le agradeció su intervención, ahora se sentía aún más confundida. Él la estaba defendiendo, pero seguía siendo cruel. Estaba claro que Nicholas estaba luchando consigo mismo, y eso la hacía preguntarse hasta dónde lo llevaría esa lucha. Los días siguientes fueron aún más tensos, tanto para Alice como para Nicholas. Alice no pudo evitar notar cómo él la observaba de vez en cuando, pero de una manera que no lograba comprender. ¿Era interés genuino o solo la manifestación de su propia lucha interna? Por su parte, Nicholas parecía estar más distante que nunca, como si temiera dar un paso más cerca de ella. Sin embargo, había algo en su comportamiento que no podía ignorar. Había empezado a ser más protector con ella, a pesar de seguir siendo distante y duro. Alice no entendía qué lo motivaba, ni por qué sus emociones se mezclaban de esa manera. Una tarde, cuando Alice estaba limpiando la oficina de Nicholas, accidentalmente dejó caer un paquete de papeles sobre su escritorio. Al tratar de recogerlos, su mano tocó la de él, que estaba en el mismo momento buscando algo en su escritorio. La electricidad entre ellos fue inmediata, una chispa que recorrió sus cuerpos. Alice rápidamente retiró su mano, avergonzada, mientras que Nicholas permaneció en silencio por un instante, observándola fijamente. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ninguno de los dos sabía qué decir. «¿Estás bien?», preguntó Nicholas en un tono que Alice no esperaba, su voz un poco más suave de lo habitual. Fue una simple pregunta,
pero de alguna manera parecía tener mucho más significado. Alice asintió rápidamente, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Sí, disculpa, fue un accidente. Nicholas la miró unos segundos más antes de suspirar, aparentemente cansado. Está bien, no te preocupes. Y, como siempre, él se apartó de ella, volviendo a su actitud fría y distante. Pero Alice no pudo sacudirse la sensación de que algo había cambiado. No era un cambio evidente, pero algo en la forma en que la miraba había suavizado, aunque solo fuera por un breve momento. Por otro lado, las emociones de Nicholas eran todo lo contrario a las de Alice. Aunque su actitud ante ella era impasible, sus pensamientos eran cada vez más caóticos. No lograba entender qué le estaba pasando. Cada vez que Alice estaba cerca, sentía esa extraña mezcla de protección, frustración y algo más, algo que él trataba de ignorar, pero que crecía más fuerte con cada día que pasaba. La realidad era que Nicholas nunca había permitido que nadie se acercara lo suficiente como para conocer su verdadero yo. Su vida había sido un muro de defensas y frialdad, pero Alice era la excepción. Por alguna razón, ella lograba penetrar sus barreras, y eso lo aterraba. Una noche, después de otro día difícil en el trabajo, Nicholas se encontraba en su oficina, solo, mirando por la ventana. Pensaba en todo lo que había pasado con Alice, y como cada interacción con ella lo dejaba más confundido. ¿Qué quería de él? ¿Por qué lo afectaba tanto una mujer que era tan diferente a él? Mientras se sumergía en sus pensamientos, su teléfono vibró en su escritorio. Era un mensaje corto, de Alice. Gracias por lo que hiciste en la reunión. No me lo esperaba. Nicholas observó el mensaje en silencio, luego dejó escapar un suspiro. No era algo que ella necesitara agradecerle, pero las palabras de Alice resonaron en su mente de una manera que no pudo ignorar. Ella lo veía de una manera diferente, y eso lo perturbaba profundamente, algo más administrativo y quiero que lo tomes. Alice parpadeó sorprendida. Esto estaba muy lejos de lo que ella había imaginado. Ella, una simple limpiadora, ser elegida para un puesto administrativo, no sabía qué pensar. La idea de dejar atrás su trabajo actual le resultaba extraña, pero al mismo tiempo, no podía negar que lo que le proponía Nicholas era una oportunidad que no podía dejar pasar. ¿Yo, tomarlo?, preguntó, incrédula. Sí. Eres la persona adecuada para el puesto, Alice. Tienes habilidades que no he visto en otras personas y me gustaría que las utilizaras a un nivel más alto. Alice no sabía qué decir. La situación era desconcertante. Durante tanto tiempo había sido tratada con desdén, con indiferencia, y ahora este cambio radical. Estaba a punto de decir algo, pero se detuvo, dudando de si realmente debía confiar en las palabras de Nicholas. No entiendo. ¿Por qué yo?, dijo, su voz titubeante. Nicholas la miró fijamente, la tensión entre ellos palpable. Era evidente que estaba luchando con lo que sentía. Se acercó a ella y, con un tono de voz más suave, dijo: ¿Por qué te lo debo, Alice? He sido injusto contigo, y no puedo seguir ignorando lo que has hecho por la empresa. Has demostrado más que muchos en mi equipo. Alice se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de emociones. No esperaba un cambio tan grande en la actitud de Nicholas. Sabía que este ofrecimiento podía significar algo importante para ella, pero aún le quedaba la duda de si sus intenciones eran sinceras o solo una reacción momentánea. Si acepto esto, ¿qué significará para nosotros?, preguntó, buscando respuestas. Nicholas respiró hondo, como si estuviera luchando consigo mismo, pero finalmente se decidió a hablar. No sé lo que pasará, Alice. Lo que sí sé es que quiero que confíes en mí, al menos para empezar. Estoy dispuesto a cambiar, pero no será fácil. Alice no podía creer lo que escuchaba. Nicholas, el hombre frío y distante, le estaba pidiendo que confiara en él. Era un paso significativo, pero también muy arriesgado. Después de todo lo que había pasado entre ellos, no podía tomar una decisión sin estar segura. Lo pensaré, respondió finalmente, sus palabras firmes, pero con una leve incertidumbre en su tono. Nicholas asintió lentamente, como si esperaba esa respuesta. Caminó de nuevo hacia su escritorio, la mirada fija en ella. Tómate tu tiempo,
Pero ten en cuenta que esta oportunidad no estará disponible para siempre. Creo que podrías hacer mucho más aquí si decides quedarte. Alice se dio la vuelta para salir, pero antes de que pudiera cerrar la puerta, se giró una última vez. Gracias, dijo, apenas audible, antes de irse. Nicholas se quedó allí, observando cómo ella salía de la habitación, y por un momento, pensó en todo lo que había dicho. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Era este el comienzo de algo real entre ellos, o solo otra forma de evitar enfrentarse a sus propios sentimientos? No lo sabía, pero lo que sí sabía era que algo dentro de él había cambiado, y no podía ignorarlo. Fue ascendida a un puesto administrativo que no tenía sentido. Sabía que Nicholas estaba intentando cambiar, pero esta oferta parecía algo mucho más grande, algo que no sabía cómo manejar. No entiendo, Nicholas, dijo Alice, tratando de encontrar la lógica detrás de esa propuesta. ¿Porque yo? No tengo suficiente experiencia para un puesto como ese. Nicholas se volvió hacia ella, mirándola finalmente con una intensidad que hizo que su corazón latiera rápidamente. No eres solo una empleada de limpieza, Alice. Tienes una fuerza que pocas personas tienen. Lo veo, incluso si tú no. Pausó como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente. Y tal vez esta sea mi manera de tratar de demostrarte que quiero hacer las cosas de manera diferente. Alice sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La propuesta de Nicholas era más que solo un ascenso. Era un gesto que mostraba que él estaba intentando ser alguien mejor. Que intentaba de alguna manera reparar lo que se había roto entre ellos. Pero, al mismo tiempo, Alice sabía que aceptar la oferta de Nicholas significaba adentrarse aún más en una relación incierta, una de la que no estaba segura de que pudiera sobrevivir en su mundo. Y sobre todo, significaba lidiar con el juicio de los demás. Respiró profundamente, tratando de procesar todo. Eso es demasiado para mí, admitió Alice. Honestamente, no estoy segura de ser la persona adecuada para esa responsabilidad. Nicholas dio un paso hacia adelante, su expresión seria. Sé que puedes hacerlo, Alice. Confío más en ti que en la mayoría de las personas en esta empresa, y también sé que necesito cambiar. No puedo seguir tratándote como lo he hecho. La vulnerabilidad en su voz era palpable. Solo necesito que me des una oportunidad para hacer las cosas bien. Alice guardó silencio durante unos segundos, analizando cada palabra. Nicholas se estaba abriendo de una manera que nunca imaginó que sería capaz, pero, al mismo tiempo, sabía que aceptar este trabajo significaría enfrentarse a una serie de desafíos que iban más allá de sus habilidades profesionales. Estaba la cuestión de su propia dignidad, de sus sentimientos, y de cómo podría encajar en un mundo que parecía tan diferente al suyo. Nicholas comenzó a Alice con dudas. Necesito un tiempo para pensar. Esto es mucho para tomar de una vez. Nicholas asintió, entendiendo el peso de la decisión que ella debía tomar. Lo entiendo. Tómate tu tiempo, dijo, su voz más suave ahora. Pero debes saber que, sea lo que sea que elijas, quiero que sientas que te respeto, tanto yo como la empresa. Alice asintió agradecida antes de ponerse de pie y salir de la oficina. Mientras caminaba por los pasillos de la empresa, su corazón seguía acelerado. Sabía que estaba en una encrucijada. Aceptar la oferta de Nicholas significaba más que un nuevo trabajo. Significaba arriesgarse a algo más grande, algo de lo que ni siquiera estaba segura de estar lista. Pero en lo más profundo, una parte de ella ya sabía la respuesta. En los días posteriores a su conversación con Nicholas, Alice se sintió como si estuviera viviendo en un limbo emocional. Su oferta resonaba en su mente en todo momento. La oportunidad de un nuevo puesto, más responsabilidades y, por supuesto, un puesto que nadie esperaba que aceptara. Pero más allá de eso, estaba el peso emocional de su decisión. Aceptar significaba confiar en que Nicholas realmente estaba cambiando, que se estaba alejando de las tácticas manipulativas y el comportamiento cruel que tanto la habían herido. Pero sabía que era un gran salto, no solo profesionalmente, sino también personalmente. Estaba claro que Nicholas no solo era un jefe ofreciéndole un ascenso, estaba tratando de acercarse de formas que tal vez ni él entendiera completamente, y eso la asustaba. Alice se había protegido durante años, manteniendo su corazón encerrado después de tantas dificultades,
y hacer espacio para Nicholas en su vida le parecía arriesgado. Mientras estas dudas la consumían, Alice mantenía su rutina habitual. Aún hacía su trabajo con dedicación, aún visitaba a su madre en el hospital todas las noches, e intentaba en vano encontrar claridad sobre qué hacer. Nicholas no insistió por una respuesta. Cada vez que se cruzaban, la trataba con respeto, sin las bromas ni la humillación de antes. Esto la sorprendió. Parecía estar intentando ser el hombre que había prometido ser algún día. Mientras Alice esperaba para visitar a su madre, una conversación con la enfermera la hizo reconsiderar sus decisiones. «Eres una hija devota, Alice», dijo la enfermera mientras ajustaba las máquinas. «Tu madre tiene mucha suerte de tenerte aquí todos los días, equilibrando el trabajo y la vida personal. No debe ser fácil». Alice sonrió ligeramente, sintiendo un nudo en la garganta. Era cierto, no era fácil, pero al mismo tiempo sabía que debía ser fuerte. No había otra opción. «A veces me pregunto si estoy tomando las decisiones correctas», respondió Alice, su voz más baja, casi como un suspiro. La enfermera la miró con comprensión y dijo algo que Alice no esperaba escuchar. «A veces, tomar decisiones difíciles es lo que nos lleva a lugares que nunca imaginamos. No tengas miedo de arriesgarte. Si hay una oportunidad de mejorar tu vida, no dudes en aprovecharla. La vida es demasiado corta para vivir con miedo». Las palabras de la enfermera hicieron eco en Alice. Sabía que se enfrentaba a una oportunidad que pocas personas en su situación tendrían. Podría seguir viviendo de forma segura sin riesgos, manteniendo su rutina como limpiadora, o podría aceptar el desafío, arriesgarse a algo más grande y, tal vez, solo tal vez, descubrir un nuevo camino para su vida. Esa noche, Alice no pudo dormir. Pensó en su madre, en todas las batallas que había enfrentado sola. Pensó en Nicholas, el hombre complejo y roto detrás de la máscara de un rudo CEO. Pensó en la posibilidad de un futuro diferente, uno en el que podría tener más control sobre su vida y, quién sabe, permitirse sentir algo más. Al día siguiente, Alice tomó su decisión. Al entrar al edificio Richardson and Cole, su corazón latía rápidamente. No estaba segura de lo que iba a decir exactamente, pero sabía que debía ser honesta con Nicholas, tanto sobre su trabajo como sobre los sentimientos que aún luchaba por entender. Se dirigió al piso de la sala de juntas, donde Nicholas estaba en una reunión con algunos ejecutivos. La espera parecía interminable, pero Alice sabía que necesitaba reunir su valor para lo que venía. Finalmente, la puerta se abrió y Nicholas apareció. Sus ojos se encontraron con los de ella al instante. Había algo diferente en él, una quietud expectante, como si hubiera estado esperando su respuesta mucho más tiempo del que admitiría. Caminó hacia ella, despidiendo a los demás ejecutivos, e hizo un gesto para que entrara a su oficina. «Alice, ¿has tomado una decisión?», preguntó sin rodeos, pero con un tono que reflejaba su incertidumbre. Alice respiró hondo antes de responder. «Sí, lo he hecho», dijo, tratando de mantenerse calma. «Aceptaré el trabajo, pero debes entender algo, Nicholas. No lo hago porque me sienta obligada o porque quiera demostrarte algo. Lo hago porque quiero algo mejor para mí, algo que merezco». Nicholas la observó con una mirada seria, pero pronto se suavizó. Había una admiración en sus ojos, algo que rara vez mostraba abiertamente. «No esperaría menos de ti, Alice», respondió, y su voz reflejaba sinceridad. «Y quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte en este nuevo paso, de la manera que sea necesaria». Por un momento, el silencio entre ellos se llenó de tensión, pero una tensión diferente a la que estaban acostumbrados. Ya no había la frialdad habitual de Nicholas ni la resistencia de Alice. Era una tensión de expectación, de algo nuevo e incierto que estaba a punto de comenzar. «Pero Nicholas», Alice dudó, pero sabía que debía ser honesta. «Todavía no sé qué significa esto, que está pasando entre nosotros. No quiero confundir las cosas, mezclar sentimientos con trabajo. Necesito tiempo para entender cómo me siento contigo». Nicholas asintió lentamente, respetando sus palabras. Sabía que forzar o solo alejaría más a Alice.